Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. Gracias a ustedes por conectarse, por compartir esta transmisión con otras personas. También sabemos que nos ven por YouTube, entonces les instamos a que compartan este enlace para que otras personas también sean edificadas en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En verdad que es un gusto poder transmitir, poder enseñar la palabra, y es un gran privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Nuevamente, retomando la temática que hemos estado compartiendo, no sé, yo creo que quisiera terminar aquí, es mi deseo, la verdad, quisiera terminar aquí este tema, evangelio o religión. Me puse a mirar los apuntes de las enseñanzas que yo he dado y yo hablo mucho acerca del evangelio. Estuvimos a ver la vez pasada hablando acerca del evangelio y lo que el evangelio produce en la vida de un hijo de Dios. Y este tema que estamos hablando precisamente de lo que es el evangelio y la religión, y creo que porque es importante que nosotros tengamos claridad en este tema, porque creo que cuando hablamos del evangelio no hablamos de un tema como tal, sino hablamos de una vida que necesitamos expresar continuamente. Cuando nosotros decimos, o cuando a veces nosotros no decimos, sino cuando a nosotros nos llaman evangélicos o nos tildan como evangélicos, yo creo que necesitamos entender qué significa esto para nosotros. Posiblemente dentro del contexto que aquellas personas nos dicen evangélicos, nosotros a veces podemos verlo como una marca de religión al mismo tiempo, pero creo que el evangelio es mucho más que eso. Hemos hablado precisamente acerca del evangelio y voy a retomar algunas cosas que hemos hablado. No las voy a hablar a profundidad, pero sí como hacer un recorte nuevamente. Estuvimos hablando del primer tema acerca del evangelio o la religión. Lo primero que decíamos, que el evangelio reconcilia. ¿Y por qué decíamos que el evangelio reconcilia? Porque recordemos que las religiones lo único que hacen es apartar al hombre de Dios. Pero el evangelio lo que nos notifica a nosotros es que nosotros hemos sido reconciliados con él. Lo segundo que hablamos es que el evangelio salva, ¿sí? ¿Y por qué hablamos del evangelio como salvación? Porque precisamente la religión le enseña al hombre que continuamente necesita estar haciendo algo, porque de lo contrario su vida y su salvación está en juego. Cuando se predica y cuando se conoce y cuando se entiende el verdadero evangelio, definitivamente nosotros podemos tener la plena seguridad de lo que es la salvación para nosotros como hijos de Dios. Y vuelvo y digo, hablar de estos temas, ayer hablaba también con mi esposa, decíamos, hablar de estos temas tan claros o tan directos, para muchos puede ser motivo de controversia, para otros puede ser motivo de libertinaje, pero yo creo que a nosotros nos corresponde hablar el evangelio de una forma transparente y sincera. Quien hace de su vida, en el buen sentido de la palabra, o permite una condenación o permite un libertinaje, creo que es entre ella y Dios, ¿sí? Y creo que esto es importante que lo entendamos, porque cuando hablamos de la salvación, y yo le decía a mi esposa, es cierto, nosotros crecimos en un contexto, digamos, de iglesia, donde a nosotros se nos enseñaba por muchos años que la salvación se perdía. Y claro, muchas veces nosotros no hacíamos cosas, no por temor a Dios, no por amor a Dios, sino por temor a perder la salvación. Pero cuando se enseña que la salvación no se pierde, ahí entra una línea delgada en las personas que no tienen entendimiento, claridad de lo que es Dios en ellas, y comienzan a vivir, en el buen sentido de la palabra, como se les da la gana. Y creo que esto, pues vuelvo y le digo, a nosotros nos corresponde predicar lo que la Biblia enseña. Y cada persona es responsable lo que hace con el mensaje que escucha. ¿Correcto? Lo tercero que estuvimos hablando fue acerca del perdón. Y decíamos que en comparación del evangelio con la religión, es que la religión continuamente hace sentir a las personas culpables de lo que hacen. Pero el verdadero evangelio no culpa a un hijo de Dios, sino que le recuerda que ya fue perdonado por él. Y ese perdón necesita disfrutarse, pero no se puede disfrutar aquello que no conoce o que no se entiende de una forma clara. Lo cuarto que estuvimos hablando fue acerca del evangelio y la religión, fue la justificación. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios.
tenemos paz para con Dios. Entonces, decíamos esto, cuando yo entiendo la justificación que me fue otorgada a mí, yo puedo disfrutar o vivir de una forma tranquila, que aunque el mundo a mí me señale, vuelvo, le digo, el mundo, mire, yo voy a decir algo, a nosotros no nos debe preocupar que la gente nos señale. Preocupémonos que si nos está señalando, sea lo correcto. ¿Sí me hago entender? Que si lo que ellos dicen de mí es cierto, yo necesito preocuparme. Pero si lo que ellos dicen de mí es algo que ya no aplica a mi vida, pues la verdad yo no necesito desgastarme, perder tiempo en este tipo de cosas. Y ahora vamos a hablar precisamente, la quinta parte, la quinta enseñanza, es el Evangelio regenera. ¿El Evangelio qué cosa? Regenera. Mire, sabemos que muchas veces nosotros luchamos porque no vemos aquellos que la Escritura dice que nosotros tenemos, que nosotros somos o que nosotros podemos hacer. La Biblia dice muchas cosas de lo que nosotros somos. Dice muchas cosas de lo que nosotros tenemos y muchas cosas de lo que nosotros podemos hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué no vemos eso como una realidad en nosotros? Y es allí donde nosotros necesitamos conocer realmente qué es lo que dice Dios de nosotros, ¿sí? Y qué es lo que nos ha hecho saber precisamente por medio del Evangelio. Y quiero que miremos por un momento Tito capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Quiero saludar muy especial a nuestro amado pastor Julio Zavala, la pastora Cristina, allá en Tijuana. También saludar a mi suegra, a mi cuñado, que se conecta, a Diana Díaz, en Silvania, en Fusa, aquellas personas que sabemos que nos escuchan, que tenemos una cita pendiente con ellos. Un saludo muy especial para ustedes. Importante que no solamente, yo siempre digo, que no se escuche este mensaje una vez. Personalmente les voy a decir algo, yo lo enseño, pero yo lo escucho. A mí me gusta, yo creo que uno de los predicadores favoritos míos soy yo. Me gusta escucharme. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, como mi esposa lo hemos hablado, uno predica hacia allá, pero uno también necesita predicar hacia lo mismo. Y para mí escuchar el tema de la justificación que di hace 15 días, perdón, pues es un tema que definitivamente yo digo que esto sea una realidad en nosotros, poderlo entender. Entonces, Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, muchos creen que el propósito del Evangelio, es para producir en nosotros nuevos hábitos de vida. Y ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es producir en nosotros una regeneración de vida. ¿Y qué entendemos nosotros por regeneración? Quiero que miremos por un momento lo que yo encontré regeneración en un diccionario y no bíblico. Mire lo que dice acerca de la regeneración. Dice, la regeneración es el proceso natural de reemplazar, ojo con esta palabra, reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañados o faltantes. Resalté estas palabras: reemplazar, reparar, dañados o faltantes, para que funcionen completamente, dice, en las plantas y los animales. La Biblia habla de un proceso de regeneración que Dios hace con su creación. El propósito principal de Dios en cada persona que nace en este mundo, lo hemos hablado muchas veces, es que esta persona pueda participar de la vida de Dios. Esa vida, ¿sabe cómo se llama? La vida Zoe. Recordemos, existen diferentes clases de vida. La vida anástrofe, la vida psiquis, la vida, digamos, la vida, bueno, en cuanto a ellas son reinos, pero en la vida Zoe, que es la vida de Dios, que necesitamos nosotros conocer y entender
que ha sido implantada en nosotros, esta vida produce en nosotros una regeneración. Y creo que esto es lo que vamos a hablar precisamente. Recordemos, el propósito de Dios es que todos participemos de esta vida. Cada persona que nace en este mundo necesita conocer y experimentar la vida de Dios en ella. Ahora, lo que la regeneración hace en nosotros, lo hemos hablado muchas veces, pero como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de repetirlo a vosotros. Segunda de Corintios 5:17. Y mire, este texto creo que muchas veces lo sabemos como, bueno, los que llevamos muchos años en el Evangelio conocemos este texto bíblico. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Y qué dice más? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Mire, lo que es nuevo en nosotros tiene que ver con el espíritu del hombre. Lo que está siendo renovado es en el alma y en el cuerpo, que eso necesitamos entenderlo nosotros. A veces decimos, bueno, pero si yo soy nueva criatura, ¿por qué todavía hay hábitos de esta carne que todavía como que controlan mi vida? Pero recordemos, de modo que si alguno está en Cristo, yo le decía a mi esposa, hablábamos precisamente sobre este tema, creo que nosotros necesitamos, y hablaba también con alguien ayer precisamente, yo le decía, necesitamos continuamente entender la realidad de nuestro espíritu para que nuestra alma comience a ser, en el buen sentido de la palabra, transformada por lo que nosotros decimos o por la realidad que tenemos en él. Esto es importante que lo entendamos nosotros. Es súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Biblia me dice que yo soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, a veces yo me puedo mirar en el espejo y digo, bueno, pero de nuevo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de nuevo? Si definitivamente mi forma de pensar aún a veces todavía me controla. Mis deseos todavía me gobiernan. ¿Qué es lo que yo tengo nuevo? Lo nuevo que a mí me ha dado precisamente tiene que ver con mi espíritu, un ser espiritual que ahora me permite vivir de acuerdo a como Dios quiere que viva. Y cuando hablamos de nuevo, es aquí donde necesitamos entender dos cosas. Y les voy a decir lo siguiente. Por años la religión le ha hecho creer a las personas que son nuevas criaturas, pero que todavía son esclavas de maldiciones. Es increíble decirlo. Vemos en las congregaciones, y lo voy a decir pues sin nombrar ninguna, pero como digo por ahí, el que se quema que sople, vemos en las congregaciones algo que llaman ministerios de liberación. Y bueno, no digo tristemente porque mi esposa, pero lamentablemente vemos estos ministerios de liberación y quienes se están liberando son los cristianos. Que aparentemente la Biblia dice que son nuevas criaturas, pero ellos no lo han entendido. ¿Sí me hago entender? Entonces vemos cristianos que cada 8 días, cada 15 días o cada vez que hay una campaña de liberación, vemos a estas mismas personas botándose al piso. Y ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que no han entendido la realidad del evangelio. Porque cuando hablamos que el evangelio regenera, es de adentro hacia afuera. Y yo necesito continuamente estarle diciendo a mi alma la realidad de lo que yo soy en el espíritu. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que no hay ninguna maldición como hijos de Dios que nos haga efecto a nosotros. No hay ninguna posesión demoníaca que nos pueda gobernar a nosotros. Porque hasta esto hemos visto. Hijos de Dios que consideran que una persona que practica la brujería le puede hacer daño a ella. O sea, yo digo, ¿hasta dónde podemos creer
que algo que es tan natural aquí en la tierra, en el buen sentido de la palabra, aunque esto sea espiritual, pero no tiene mayor efecto de la realidad de lo que sucedió en nuestro espíritu. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Así es, amor. Nosotros estamos sellados por el Espíritu, somos intocables, o sea. Total. No puedes... Y esa realidad, perdón, mi amor, esa realidad es lo que tú dices, que somos intocables en el Espíritu, o sea, nada ni nadie nos puede mover de allí. Somos nuevas criaturas. La regeneración, precisamente, recuerde lo que decíamos, tiene como propósito reemplazar y reparar. Nuestro espíritu estaba muerto, fue reemplazado por una nueva vida. Nuestra alma estaba controlada por los deseos de la carne, pero está siendo reparada, reestructurada por las cosas del espíritu. Por eso entender que somos una nueva creación, una nueva criatura, esto no es solamente un texto que lo decimos solamente para impresionar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo creo que los que son malas pagas utilizan este versículo para no pagar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, o Jesús ya pagó mis deudas, entonces yo no pago nada. Léanse en Efesios 4:28, por si las moscas. Pero mire, poder entender de que somos nuevas criaturas. No hay ninguna maldición, no hay ninguna posesión demoníaca, que pues, mire, yo algo que no es por nada, pero si hay algo que yo me jacto, es que no hay ninguna persona en esta tierra que a mí me pueda maldecir. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia dice que el mayor bendice al menor. ¿Es así o no es así? Y el mayor de los hijos, ¿quién es? Cristo. No hay nadie superior a él. Y como no hay nadie superior a Cristo, no hay nadie que me pueda maldecir a mí. Recordemos que Cristo, Jesucristo, es el nombre más alto que hay aquí en la tierra, dado a los hombres. No hay otro nombre, dice la Biblia, más alto, dado a los hombres. Por eso, mire, iglesia, necesitamos entender la regeneración es una realidad en nosotros como hijos de Dios. Cuando hablamos de que somos una nueva criatura, es verdad. Cuando la Biblia dice que somos un nuevo hombre, es verdad. Efesios capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Miren, nosotros somos un nuevo hombre. Somos un nuevo hombre. Antes creíamos que éramos lo que hacíamos. Ahora sabemos que somos lo que Dios dice que somos. Mire, yo le digo, necesitamos continuamente. Mire, ayer hablaba precisamente, yo hablo todos los días con las personas, obviamente, y yo decía, mira, los hijos de Dios, continuamente tenemos una lucha, y es que estamos escuchando diferentes voces. La voz que procede del espíritu o la voz que procede de este sistema o del alma. Y la voz del alma o del espíritu es como una voz oscura que quiere opacar la realidad de lo que somos en el espíritu. Y yo soy quien determino que esa oscuridad llegue a mi espíritu en el buen sentido de la palabra, o a mi alma más bien, a gobernar mis pensamientos. Cuando la Biblia dice que hemos sido un nuevo hombre, es una realidad, es verdad. Dice también la Biblia con respecto a esto, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos una nueva ciudadanía. Ya usted no es, por decirlo así,
Ya usted no lo define en el buen sentido de la palabra una ciudad, un departamento, un país. Usted y yo ahora somos ciudadanos de un nuevo reino. Tenemos una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos de un reino inconmovible que no está sujeto a ninguna circunstancia terrenal que gobierne. En el mundo puede haber caos, en el mundo puede haber aflicción, pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Esto necesitamos entenderlo. Yo tengo una nueva ciudadanía, dice la escritura, mi ciudadanía está en los cielos. Yo no soy de este mundo. Tengo un cuerpo corruptible, pero la realidad de nosotros es que somos espíritu. Tenemos un cuerpo corruptible, pero vuelvo y le digo, continuamente dígale a su cuerpo y dígale a su alma la realidad de lo que usted es en el espíritu. Y no lo digo de una forma como motivacionalmente hablando, sino lo digo desde la realidad de lo que la Biblia dice de nosotros. Mire, ninguna circunstancia puede gobernarnos a nosotros. Mire, nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, pero la realidad del Espíritu tiene mayor peso, mayor gloria. Miren, ¿por qué cree que la Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4, 6 y 7 Filipenses. Porque es una realidad. Una persona que conoce realmente el verdadero evangelio, no importa las circunstancias que viva. Nos duele, sí nos duelen ciertas situaciones, pero nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque entendemos una cosa, somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre, ¿sí? Tenemos una nueva ciudadanía y obviamente esto nos hace entender que somos diferentes a los demás. Además de ello, hay otra cosa que tenemos nuevo de parte del Señor. Y miren lo que dice, nosotros hemos escuchado precisamente que a veces a nosotros nos definían de una forma negativa a las personas, por lo que hacíamos o por las, digamos, por nuestra forma de ser o de actuar. A nosotros nos decían que éramos en algún momento torpe, bruto, ignorante, bueno para nada, sin valor. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo nombre que Dios nos ha dado en él. Ya ahora usted y yo, delante de Dios, cómo él nos ve, cómo nos llama, hijos, santos, justos, amados, perfectos. Dios a usted no lo ve como lo ve el mundo. Y esto es una realidad de nosotros. Escogidos. Tenemos además de esto una nueva mente. Vuelvo y digo, la regeneración. Recordemos esta palabra. Recordemos esto. Reemplazar o reparar. Hay cosas que necesitamos reparar en nuestra alma. Desde el espíritu. Perdón, amor. Configurar, exacto. Porque es cierto, nuestra alma está viciada de acuerdo a lo que por años nosotros alimentamos a través de los sentidos. Y puede que a nosotros, nuestros padres en la adolescencia o en nuestra infancia, o los profesores o los compañeros nos llamaban a nosotros un bruto, un bueno para nada, una bestia, un burro, sí. Y nosotros en algún momento, aunque posiblemente en el momento nos airábamos, pero no lo creíamos. Es que usted nunca va a ser alguien en la vida. ¿Y cuántas personas todavía creen eso? Que no pueden ser alguien en la vida. Y yo digo, o sea, necesitamos decirle a nuestra alma la realidad que tenemos en el espíritu. Y la Biblia a mí me dice que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y cuando hablamos de que podemos todo, es aquello que suma el incremento del Hijo en nosotros. No todo que tenga que ver con nuestras pasiones y deseos.
Pero recordemos, tenemos la esencia, la naturaleza de Dios en nosotros, la cual nos capacita, nos habilita para ser efectivos en Él. Esto es una realidad. Que lo que los demás hayan dicho de nosotros no nos esté definiendo en este tiempo, como iglesia o como hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, participamos de una nueva creación. Perdón, aquí hace bastante frío. Bueno, somos una nueva creación, una nueva criatura. Somos un nuevo hombre, tenemos un nuevo nombre, tenemos una nueva mente. Esto es una realidad. Y si usted y yo tenemos una nueva mente, ¿sabe qué significa? Que Dios nos ha habilitado para pensar de manera diferente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, mi amor. Mire, tener la mente de Cristo, ¿sabe qué significa? Que nosotros podemos pensar de manera diferente. Podemos ver de manera diferente. Usted no ve con lo que los ojos naturales le pueden mostrar a usted. Recordemos, tenemos una nueva ciudadanía, somos un nuevo hombre, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo nombre, tenemos una nueva mente. Y esta mente nos permite a nosotros hablar y pensar de manera diferente. ¿Y cuál debe ser la forma de pensar entonces con esta nueva mente? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hace poquito tuvimos una experiencia aquí de un temblor, ¿no? Que a muchas personas, obviamente, mire, el temor es normal que venga cualquier persona. Lo que no es normal es que el temor nos gobierne. A todos nos da temor cuando sucede algo así, como pasó hace 3 días, no, amor, o 4 días, no recuerdo. Yo venía manejando moto, así que no sentí. Pero las personas que estaban sentadas o paradas en un lugar fijo pudieron sentir este temblor. Algunas se asustaron, obviamente, y es normal que el temor venga. Pero allí es donde nosotros necesitamos comenzar a pensar lo que es correcto de parte del Señor. Porque vuelvo y le digo, la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera ¿qué cosa? Todo temor. Y el amor es Cristo. No permitamos, mire, iglesia, hijos de Dios, no permitamos que ninguna circunstancia nos gobierne o nos lleve a hablar a nosotros de manera equivocada o pensar de manera equivocada. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso necesitamos pensar. Y esto no son versículos que solamente necesitamos aprenderlos, sino son realidades que necesitamos conocerlas y experimentarlas. Porque creo que en esto va a radicar la gran diferencia entre oír y hacer, de lo que habla Santiago. Otra cosa también que tenemos, una nueva identidad. La regeneración produce esto en nosotros, una nueva identidad. Antes las personas las definían lo que ellas hacían o lo que ellas eran profesionalmente hablando. Nuestra identidad nos la dio el Señor. Muchos creen que son lo que los títulos dicen de ellas. O a veces estudian para obtener un título porque consideran que si tienen un título pueden ser más que alguien.
pero nuestra nueva identidad está en Cristo. Y esto es lo que hace el Evangelio en nosotros. Una nueva identidad. Dime, amor. El texto ese que dice Romanos 12:3, que dice que digo, pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener, sino sino que piense de sí con cordura. conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3. En Cristo todos somos importantes y necesarios. Nadie en el cuerpo de Cristo es menos o es más. Todos somos iguales. El hecho que una persona esté ejerciendo un ministerio no la hace superior a nadie. Nadie es menos porque todos fuimos comprados por la misma sangre, el mismo sacrificio. Las asignaciones a nadie hacen superior a los demás. Y eso lo hemos hablado también. Hay unas funciones ministeriales que son más de orden, de dirección, pero no significa que sean superiores a la iglesia como tal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, algo que el profeta ya Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué va a hacer esto? Dice, y quitaré de vosotros, perdón, y quitaré de vosotros, Perdón, Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, un nuevo corazón es lo que nos hace a nosotros sensibles para con Dios. Cuando hablo de sensibles, hablo de conscientes para con Él. Usted y yo tenemos un nuevo corazón, lo cual nos permite a nosotros poder discernir su voluntad, poder discernir su voz, poder conocer su propósito, poder entender cuál es la razón de nuestra existencia. Este nuevo corazón a usted y a mí nos hace conscientes de la realidad de lo que tenemos en Él. Nos haces conscientes de que Él está todo el tiempo con nosotros. Sí, somos conscientes precisamente por este corazón nuevo que tenemos, que Él está con nosotros siempre. Primera de Corintios 6, 17. Mire lo que dice. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6, 17. Mire, Wilson, usted es uno con el Señor y es indivisible. Karen es una en el Señor y es indivisible. Adriana, Miguel es uno en el Señor y somos indivisibles. Nada nos puede separar de Él. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos por nuestras obras, por lo que somos mejores que ante los demás. No, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, del Señor soy, para el Señor vivo y para el Señor muero. O sea que viva, o sea que muera, del Señor soy. Lo segundo, ¿dónde sucede la regeneración que Dios establece con el hombre? Hemos hablado de los beneficios o lo que hace la regeneración en la vida de una persona. Pero ¿dónde sucede la regeneración en que Dios establece en el hombre? Primeramente, en el espíritu del hombre. Mire, la realidad del espíritu debe comenzar a evidenciarse
cada día en nosotros. Mire, vuelvo, repito, el evangelio no tiene como propósito o centro de operatividad el alma. Es en el espíritu donde se gesta todo, y desde el espíritu es donde comienza a evidenciarse o a notificarse o a renovarse o a actualizarse, o qué es lo que tú dijiste ahorita, amor, ¿cuál fue la palabra? O a configurarse en el alma. La realidad del espíritu necesita ser una evidencia cada día en nosotros. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 5:23, y creo que lo hemos, lo estuvimos viendo precisamente, creo que fue cuando empezamos a hablar de este tema. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Y cuál es vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Mire, en nuestro espíritu todo es hecho nuevo, pero nuestra alma necesita comenzar a escuchar la realidad del espíritu, la voz del espíritu, para que de una u otra forma esto comience a ser notorio aún con nuestro cuerpo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5, que es una realidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso, pretender de que Dios a nosotros no nos ama cuando fallamos es algo incorrecto. Pero malinterpretar el amor de Dios, que como me ama, yo hago lo que se me da la gana, también es incorrecto. Porque hay personas que abrazan el amor de Dios de una forma impresionante. Es más, este nuevo movimiento que ustedes conocen, que atenta contra la familia, que ha distorsionado el diseño original de Dios con lo referente al matrimonio, este movimiento considera que la mayor expresión de la iglesia debe ser el amor, y han confundido amor con aceptación. Y el que Dios ame no significa que acepta o que aprueba, porque creo que en esto se ha ido malinterpretando eso. Como Dios a mí me ama, Él me tiene que aceptar como soy, porque Dios así me hizo. No, la Biblia dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. La perversión del hombre es el resultado de lo que ha alimentado en su alma. Pero no confundamos que el amor de Dios, como Dios me ama, entonces Dios tiene que aprobar o está de acuerdo con todo lo que yo hago. Mire, si lo que usted hace evidencia a Cristo, sígalo haciendo, porque de eso se trata. Recordemos que el propósito de ser una nueva creación, de tener una nueva vida, es que Cristo sea incrementado en nosotros para que luego sea, ¿qué cosa? Manifestado. De eso se trata. Pero a veces malinterpreta. Y yo he hablado con personas de esta ideología de género, donde dicen: no, pero es que Dios a mí me ama tal y como soy. Sí, claro, Dios te ama. Eso no lo pongo en tela de juicio. No lo digo por motivarla, porque es una realidad. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Y esto también aplica para ellos.
Pero lo que no aplica es que cuando el amor de Dios es entendido en nosotros, vivamos como se nos dé la gana. Porque siempre, y yo lo he enseñado, el evangelio lo va a confrontar a uno para vivir de manera diferente. A mí, no, perdóname que diga esto, no cabe en mi mente que alguien diga que conoce el evangelio y que lo ha entendido, pero sigue viviendo como si no hubiera conocido al Señor. La Biblia me habla en 1 Corintios, capítulo 1 Corintios, me habla de cristianos que son, perdón, y personas que son naturales, carnales y espirituales. 1 Corintios creo que es capítulo 1, mi amor. Y necesitamos entender, o sea, el Hijo de Dios debe comenzar, la Biblia lo dice, el árbol se conoce por qué cosa, por su fruto. Esta mañana estaba mirando un video donde decía que un hombre pudo conocer en qué se parece una naranja a una piña y tienen un parecido, y es que con ninguna de los dos se puede hacer jugo de guayaba. ¿Sí? No podemos pretender que un hijo de Dios evidencie la vida de Cristo cuando está alimentando su alma con las cosas de este mundo. Es imposible. Y malinterpretamos lo que es el amor de Dios. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no por tonto, ojo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada mes de día en día. De día en día. Mire, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire, nuestro cuerpo físico se ha de ir deteriorando. Es una realidad. Pero nuestro hombre interior se va a ir renovando cada día. Y lo tercero, ¿cómo es posible que lo que somos en el espíritu sea una realidad en nosotros? ¿Cómo hacemos para que lo que somos realmente nosotros en el espíritu sea una realidad en nosotros? 2 Corintios 5:16 al 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 19. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, ahí vuelve otra vez, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Miren, lo hemos dicho también, no son nuestras buenas intenciones, no son nuestros sacrificios, no son nuestras obras las que nos capacitan para ser efectivos en Dios. Si alguien, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En pocas palabras, a nadie miramos de acuerdo a lo que nosotros creíamos de ellos antes. Porque vuelvo y digo, miramos de manera diferente, conocemos de manera diferente. Es más, mucha gente tiene percepciones de Dios más de acuerdo a lo que la religión le ha enseñado de él, de lo que la realidad dice de Dios. La gente considera que Dios castiga, que Dios maldice, que Dios se enferma, que Dios hace, o sea, cosas que yo digo, definitivamente han sido mal enseñados y mal formados, o aún experiencias que han tenido.
Lo que yo les decía la vez pasada, el ateísmo no es más que el resultado de una persona que tuvo una mala percepción acerca de Dios y simplemente no vio de Dios lo que muchas veces le enseñaron acerca de él. Y obviamente eso produce frustración, produce enojo, produce ira. ¿Cuántas personas, hijos de Dios, están airados, están enojados con Dios? ¿Por qué? Porque les enseñaron algo completamente diferente. Cuando yo conozco a Dios, mire, y yo puedo entender, digamos, la realidad de Dios y lo que Él ha hecho y de lo que yo soy en Él, mire, uno puede vivir de una forma tranquila. A uno no lo determina en el buen sentido de la palabra lo que las circunstancias o lo que posiblemente nosotros no estamos viendo. Porque dice, de modo que si de nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y por qué dirá que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así? ¿Qué creen o qué pensamos nosotros? ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros, en el buen sentido de la palabra, nosotros sabemos que Jesús o que Dios se hizo hombre, tomó cuerpo de hombre, vivió aquí en la tierra, llevó a cabo un propósito, pero recordemos que nuestro modelo es el Cristo resucitado y no el Cristo encarnado. Y ahí hay una gran diferencia. El Cristo encarnado llevó a cabo el propósito para agradar al Padre. El Cristo resucitado lleva a cabo el propósito que se propuso desde antes de la creación del mundo y hacernos uno con Él, reconciliar aquello que se había perdido con Él. Antes de que Jesús muriera y resucitara, el hombre no había sido reconciliado con Dios. Después de esta muerte y esta resurrección, ahí hay este Cristo y es al que necesitamos conocer. Por eso el propósito de Dios no es que nosotros usemos batas, andemos en sandalias, aprendamos hebreo, arameo, griego, dejémonos crecer el cabello, la barba, o que practiquemos lo que Jesús de Nazaret practicó. Porque tomamos aún textos o palabras, perdón, de las que Jesús dijo y como que lo que Él dijo tenemos que hacerlo. Pero siempre hemos hablado de lo siguiente: cuando usted lea la Biblia, piense quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, dónde se lo dijo, cuándo se lo dijo y dentro de qué contexto fue dicho todo esto. Y así puede entender un poco más si eso aplica para usted o no aplica para usted. Contexto histórico y literario. Contexto histórico y literario. Muy bien, Wilson. Vamos a tener la oportunidad un día de estos, tener aquí a Luisito compartiendo con nosotros. Bueno, Luisito, nos gustaría, claro que sí. Y, como dicen, saca el tigre que hay en ti. Bueno, sí, un rabacuy. Bueno, ¿quién cree que puede ser mejor en el espíritu? Mire, algo que es importante. ¿Quién cree que puede ser mejor en el espíritu? No ha entendido quién es el que oró en él. Mire, algo que voy a decir esto, a nosotros nos malenseñaron algo. ¿Y sabe qué nos malenseñaron? Que necesitamos crecer espiritualmente. Que necesitamos madurar espiritualmente. Que necesitamos fortalecernos espiritualmente. Pero esto no es verdad. ¿Por qué? Porque recordemos, en el espíritu, usted y yo somos perfectos, somos completos. No hay nada que usted haga o que yo haga que pueda aumentar más el espíritu. Esto es una realidad. Lo que necesitamos aumentar, crecer y en el buen sentido de la palabra continuamente también morir o modificar es en nuestra alma. Pero en el espíritu, cuando la Biblia dice que usted es santo, es santo. Cuando dice que usted es justo, es porque es justo. En la medida que Cristo va siendo formado en nosotros, nuestro hombre exterior, cada día va menguando. Y el espíritu se ve más evidenciado, o sea, total, la vida del espíritu. Así es, se va evidenciando más. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, verso 28. Termino aquí.
Hechos capítulo 17, versículo 28. Aquí dice 3 verdades. Y yo quiero que se quede con estas 3 verdades. Porque en él, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y nos movemos. ¿Y qué más? Y somos. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Mire, usted y yo no se mueve en sus emociones, sino en él. Usted no se mueve de acuerdo a sus buenas intenciones, se mueve en él. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire, esta es la realidad del Espíritu. Esto es lo que significa regeneración, que su vida va evidenciando, va mostrando una nueva vida que usted tiene. Y eso es lo que hace el Evangelio diferente a una religión. La religión no le importa si usted sigue siendo el mismo. Lo que le importa es que usted siga asistiendo. A la religión le importa es que usted simplemente asista, no falte, pueda diezmar, pueda ofrendar, pueda llevar una limosna, haga buenas obras y no más. El verdadero evangelio produce una regeneración de vida. Y esa regeneración va a hacer que definitivamente los que no conocen al Señor puedan conocerle por medio de nosotros. ¿Y por qué pueden conocerle por medio de nosotros? Porque nosotros somos su cuerpo. Entonces, de aquí en adelante necesitamos entender, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Por qué? Porque el linaje suyo somos. Entonces necesitamos continuamente, iglesia, poder entender esto. ¿Qué más hace el Evangelio? Voy a resumir algunas cosas. El Evangelio santifica, el Evangelio sana, el Evangelio renueva, el Evangelio transforma, el Evangelio liberta, el Evangelio nos dio vida eterna, produce gozo, produce paz, edifica, el Evangelio exhorta, consuela y al mismo tiempo el Evangelio nos comisiona. Esto es la realidad del Evangelio. La religión no hace esto. La religión no hace esto, pero el verdadero Evangelio sí lo hace. Entonces, amada iglesia del Señor, Dios a nosotros nos encarga la responsabilidad de anunciar, de testificar, de reconciliar a otros en Cristo. Esta es la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia y como cuerpo del Señor. La gente necesita conocer esto de parte del Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es lo que necesitamos entender en cuanto a lo que es el Evangelio y en cuanto a lo que es la religión. Tómense en el tiempo de escuchar las enseñanzas. Tómense en el tiempo de retroalimentarse. Y oramos para que cada día como iglesia podamos entender esta realidad que tenemos nosotros. Que nada de este mundo lo defina, lo gobierne, sino que cada día su vivir sea el Señor. Porque podemos decir, para el Señor soy, o sea que viva, o sea que muera, pero vivo para mí mismo. Eso es contradictorio. Si yo digo que del Señor soy, pues vivo para el Señor. Hago lo que al Señor le agrada. Mi vida expresa a Cristo donde quiera que vaya. Pero no malinterpretemos lo que es el Evangelio. No malinterpretemos lo que es la gracia. No nos quedemos con lo mejor de Dios, pero desechemos lo otro que también Dios ha dicho. La gracia, vuelvo y repito, la gracia que Dios otorga a nosotros nos dice lo siguiente: usted
es libre de toda culpa, es libre de toda condenación, es visto justo, santo y perfecto delante de Dios. Pero al mismo tiempo la gracia también nos recuerda a nosotros que se ha manifestado para salvación, pero que al mismo tiempo nos enseña a nosotros a renunciar a los deseos mundanos. Eso hace la gracia. Cuando yo utilizo la gracia para mi conveniencia, entonces yo estoy en desgracia y no en la gracia. Entonces, esto necesitamos entenderlo. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, los que nos ven, los que nos escuchan, compartan con otros. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto estamos para compartir con ustedes, para hablar. Para mí definitivamente es un privilegio, una gran responsabilidad enseñar lo que corresponde a un evangelio correcto. Yo les pido a ustedes que están aquí presentes, que me prestan sus oídos, que me prestan su tiempo, valoren y profundicen lo que más puedan. Es más, retroalimenten este tipo de enseñanzas. Y recordemos, nosotros no hablamos un evangelio basado en un punto doctrinal, en el buen sentido de la palabra, sino nosotros hablamos un evangelio más fundamentado en lo que la escritura dice y en la realidad de lo que somos nosotros en Cristo, correspondiente a lo que es el nuevo pacto que corresponde a nosotros para iglesia, para nosotros como iglesia y como cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Padre, oramos para que esta palabra que ha sido enseñada pueda ser, Dios mío, profundizada en cada persona que nos escucha, Dios. Señor, solamente tu palabra liberta, solamente tú traes libertad, tú traes verdadero consuelo a la vida de cada persona, Dios. Padre, oro, Señor, para que en todo tiempo, Señor, podamos entender lo que es un evangelio puro, sin mezclas, un evangelio libre, Señor, de todo vestigio religioso, Padre. Señor, que podamos vivir y disfrutar este evangelio que eres tú, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por salvarnos, por reconciliarnos. Gracias, Padre, por justificarnos en Cristo. Gracias, Padre, por esa regeneración que tú cada día vas produciendo en cada uno de nosotros, Dios. Señor, oramos para que nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir sea de acuerdo al propósito que tú has determinado con nosotros. Padre, gracias porque ahora podemos decir, como tu palabra dice, Señor, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello en lo que hay virtud, Señor, en eso decidimos pensar, Dios. No pensamos, Señor, en las circunstancias porque estas no nos pueden definir a nosotros, Señor. Que la realidad de tu espíritu, Señor, tenga, Dios mío, mayor injerencia en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Padre. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, por aquellas personas, Padre, que necesitan un milagro, Señor, en su salud, en su cuerpo físico. Padre, oro creyendo, Señor, que esa sanidad que fue otorgada en el Espíritu, Señor, se manifieste en su alma y se manifieste en su cuerpo, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, no son las obras de ella las que proporcionan la sanidad, sino fue el sacrificio de Cristo, completo y perfecto, Dios. Hijos de Dios, sanos que llevan a cabo el propósito para el cual tú les has llamado, Señor. Oramos, Señor, sanidad en nuestros cuerpos. Oramos, Señor, por una mente completamente libre de todo temor, de toda angustia, de toda incertidumbre, Padre. Oramos, Padre, para que en todo tiempo podamos tener claridad para tomar decisiones correctas, no de acuerdo a las emociones o a las intenciones de nuestra alma, sino de acuerdo al propósito que tú has determinado con nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sabiduría, en gracia, en entendimiento, en revelación, en discernimiento en cada persona, Padre, para que vivan como es dignos de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Es nuestra oración por tu iglesia, Padre.
Gracias te damos, Señor, por aquellas personas que posiblemente aún no te conocen, pero que han llegado a este medio, Padre. Señor, manifiesta y expresa y que ellos puedan conocer ese amor que tú tienes para con ellos. Señor, que tú no eres una religión, que tú eres una vida que necesita ser conocida, ser vivida y ser disfrutada, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias te damos a ti, te bendecimos, Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, muchas gracias a aquellas personas que se conectan con nosotros. Gracias a cada ministro, a cada pastor también que nos escucha, que nos permite también poder servir, compartir al cuerpo, edificar. Creo que esa es nuestra labor primaria, poder edificar al cuerpo. Donde quiera que estén, ¿sí? Donde quiera que estén, sigan siendo edificados, sigan siendo incrementados en el Señor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, se les ama mucho. Amor, ¿tú vas a decirles algo? Que también saludes y que les ama. Un saludo para todos, les amamos mucho. Próximamente vamos a estar trabajando en el CEN. Vamos a mirar dónde vamos a hacer el CEN. CEN significa Seminario de Entrenamiento Ministerial. Nosotros hacemos parte de una red de ministerio llamado REMA, donde trabajamos como iglesia, como cuerpo, con el propósito de edificar la iglesia a nivel general. ¿Sí, amor? ¿Cierto que sí? Entonces, si quieres, ponle en pausa un momentito. Entonces, para que podamos entender eso, nuestro propósito es edificar el cuerpo, edificar la iglesia. Entonces, cuando hagamos los CEN, queremos invitarle a aquellas personas que viven aquí cerca a Bogotá, que se conectan o que nos han visto, inviten a su pastor, inviten a su líder, no importa donde sea, lo pueden invitar. Nuestro propósito no es sacar personas de ninguna congregación, sino el propósito de nosotros es incrementar a Cristo como cuerpo. Amén. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro.